El Libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. Capítulo 53. Se emplea a los prisioneros lamanitas para fortificar la ciudad de Abundancia. Las disensiones entre los nefitas dan lugar a las victorias lamanitas. El Amán toma el mando de los 2000 jóvenes del pueblo de Amón. Y sucedió que les pusieron guardias a los prisioneros lamanitas y los obligaron a que fueran y enterraran a sus muertos. Sí, y también a los muertos de los nefitas. Y Moroni les puso guardias para vigilarlos mientras desempeñaban sus trabajos. Y Moroni fue a la ciudad de Mulek, acompañado de Lei, y tomó el mando de la ciudad y lo confirió a Lei. Y he aquí, este Lei era el que había estado con Moroni en la mayor parte de todas sus batallas, y era un hombre semejante a Moroni, y se regocijaban en la seguridad del uno y del otro. Sí, se amaban el uno al otro, y también los amaba todo el pueblo de Nefi. Y sucedió que después que los lamanitas hubieron acabado de enterrar a sus muertos, como también a los muertos de los nefitas, los condujeron de regreso a la tierra de Abundancia, y Teancum, por órdenes de Moroni, les hizo emprender la obra de cavar un foso alrededor de la tierra, o sea, la ciudad de Abundancia. E hizo que levantaran un parapeto de madero sobre el borde interior del foso, y echaron la tierra del foso contra el parapeto de vigas, y así hicieron trabajar a los lamanitas, hasta que hubieron cercado la ciudad de Abundancia con una fuerte muralla de vigas y tierra de una altura extraordinaria. Y esta ciudad se convirtió desde entonces en una plaza sumamente fuerte, y en esta ciudad guardaron a los prisioneros lamanitas. Sí, dentro de una muralla que les habían hecho levantar con sus propias manos, pues Moroni se vio obligado a hacer que los lamanitas trabajaran, porque era fácil vigilarlos mientras trabajaban, y él quería disponer de todas sus fuerzas cuando atacara a los lamanitas. Y aconteció que de este modo Moroni había logrado una victoria sobre uno de los mayores ejércitos de los lamanitas, y se había apoderado de la ciudad de Mulek, que era una de las plazas más fuertes de los lamanitas en la tierra de Nefi, y así también había construido un fuerte para retener a sus prisioneros. Y sucedió que no intentó más presentar batalla contra los lamanitas ese año, sino que empleó a sus hombres en preparativos de guerra, sí, y en la construcción de fortificaciones para protegerse de los lamanitas, sí, y en la tarea de liberar a sus mujeres e hijos del hambre y de la aflicción, y en la de proveer víveres para su ejército. Y aconteció que los ejércitos de los lamanitas sobre el mar del oeste hacia el sur, durante la ausencia de Moroni motivada por algunas intrigas entre los nefitas, las que causaron disensiones entre ellos, habían ganado algún terreno a los nefitas, sí, al grado de que se habían apoderado de varias de sus ciudades en aquella parte de la tierra. Y así, por causa de la iniquidad entre ellos, sí, por las disensiones e intrigas entre ellos mismos, los nefitas se vieron en las más críticas circunstancias. Y he aquí, ahora tengo algo que decir concerniente a los del pueblo de Amón, que en un principio eran lamanitas, pero que se habían convertido al Señor mediante Amón y sus hermanos, o mejor dicho, por el poder y la palabra de Dios, y habían sido conducidos a la tierra de Zaraemla, y los nefitas los habían protegido desde entonces. Y por motivo de su juramento, se les había refrenado de tomar las armas contra sus hermanos, porque habían hecho juramento de no verter más sangre, y de acuerdo con su juramento, hubieran perecido. Sí, ellos se habrían dejado caer en manos de sus hermanos, si no hubiera sido por la compasión y gran amor que Amón y sus hermanos habían sentido por ellos. Y por esta razón fueron conducidos a la tierra de Zaraemla, y desde entonces los habían protegido los nefitas. Pero sucedió que cuando vieron el peligro y las muchas aflicciones y tribulaciones que los nefitas padecían por ellos, se llenaron de compasión y sintieron deseos de tomar las armas en defensa de su país. Pero he aquí, cuando estaban ya para tomar sus armas de guerra, los convencieron las persuasiones de Elamán y sus hermanos, pues estaban a punto de quebrantar el juramento que habían hecho. Y Elamán temía que de hacerlo perderían sus almas. Por tanto, todos los que habían concertado este convenio se vieron obligados a ver a sus hermanos vadear sus dificultades en sus peligrosas circunstancias en esta época. Mas he aquí, aconteció que tenían muchos hijos que no habían concertado ningún convenio de que no tomarían sus armas de guerra para defenderse contra sus enemigos. Por tanto,
Cuantos podían portar armas se reunieron en esa ocasión y se hicieron llamar nefitas. E hicieron un convenio de luchar por la libertad de los nefitas. Sí, de proteger la tierra hasta con su vida. Sí, hicieron convenio de que jamás renunciarían a su libertad, sino que lucharían en toda ocasión para proteger a los nefitas y a sí mismos del cautiverio. Y he aquí, hubo 2000 de estos jóvenes que concertaron este convenio y tomaron sus armas de guerra para defender su patria. Y he aquí, como hasta entonces nunca habían sido desventaja alguna para los nefitas, se tornaron en esta ocasión en un fuerte apoyo, porque tomaron sus armas de guerra y quisieron que Elamán fuese su caudillo. Y todos ellos eran jóvenes y sumamente valientes en cuanto a intrepidez, y también en cuanto a vigor y actividad. Mas he aquí, esto no era todo. Eran hombres que en todo momento se mantenían fieles a cualquier cosa que les fuera confiada. Sí, eran hombres verídicos y serios, pues se les había enseñado a guardar los mandamientos de Dios y a andar rectamente ante Él. Y aconteció que Elamán marchó al frente de sus 2000 soldados jóvenes para ayudar al pueblo en las fronteras de la tierra hacia el sur, cerca del mar del oeste. Y así concluyó el año 28 del gobierno de los jueces sobre el pueblo de Nefi. Capítulo 54. Amorón y Moroni hacen gestiones para efectuar el canje de prisioneros. Morón exige que los lamanitas se retiren y cesen sus ataques asesinos. Amorón exige que los nefitas entreguen sus armas y se sujeten a los lamanitas. Y sucedió que a principios del año 29 del gobierno de los jueces, Amorón mandó decir a Moroni que deseaba un canje de prisioneros. Y aconteció que para Moroni esta solicitud fue motivo de mucho gozo, porque deseaba que las provisiones que se impartían para el sostén de los prisioneros lamanitas fuesen para el sostén de su propio pueblo, y además deseaba contar con su propio pueblo para reforzar su ejército. Ahora bien, los lamanitas habían tomado cautivos a muchas mujeres y niños, y entre todos los prisioneros de Moroni, o sea, los prisioneros que él había tomado, no se hallaba ni una sola mujer ni un solo niño. Por lo tanto, Moroni recurrió a una estratagema para conseguir de los lamanitas el mayor número posible de prisioneros nefitas. De modo que escribió una epístola y la envió con el siervo de Amorón, el mismo que había traído una epístola a Moroni. Y estas son las palabras que escribió a Amorón, diciendo: He aquí, Amorón, te he escrito algunas palabras tocante a esta guerra que has emprendido contra mi pueblo, o mejor dicho, que tu hermano ha emprendido en contra de ellos, y la cual estás aún resuelto a continuar después de su muerte. He aquí, quisiera decirte algo concerniente a la justicia de Dios y la espada de su omnipotente ira que se cierne sobre vosotros, a menos que os arrepintáis y retiréis vuestros ejércitos hasta vuestras propias tierras, o sea, la tierra de vuestras posesiones, que es la tierra de Nefi. Sí, quisiera decirte estas cosas si fueras capaz de hacerles caso. Sí, te diría concerniente a ese horrible infierno que está pronto para recibir a tales asesinos como tú y tu hermano lo habéis sido, a menos que os arrepintáis y renunciéis a vuestros propósitos asesinos y os retiréis con vuestras tropas a vuestras propias tierras. Pero así como anteriormente habéis desechado estas cosas y habéis luchado contra el pueblo del Señor, de igual manera puedo esperar que lo volváis a hacer. Mas he aquí, estamos preparados para recibiros. Sí, y a menos que renunciéis a vuestros propósitos, he aquí, causaréis que la ira de ese Dios que habéis rechazado caiga sobre vosotros para vuestra completa destrucción. Pero así como vive el Señor, nuestros ejércitos vendrán sobre vosotros, a menos que os retiréis, y de aquí a poco seréis visitados con muerte, porque retendremos nuestras ciudades y nuestras tierras. Sí, y preservaremos nuestra religión y la causa de nuestro Dios. Pero he aquí, me parece que te hablo de estas cosas en vano, o me parece que eres un hijo del infierno. Concluiré pues mi epístola diciéndote que no canjearé prisioneros, sino con la condición de que entreguéis su nombre y su esposa y sus hijos por cada prisionero. Si tal fuere el caso, haré el canje. Y he aquí,
Si no haces esto, marcharé contra vosotros con mis ejércitos. Sí, armaré aún a las mujeres y los niños, e iré contra vosotros y os seguiré hasta vuestra propia tierra, que es la tierra de nuestra primera herencia. Sí, y será sangre por sangre, sí, vida por vida, y os acometeré hasta que seáis destruidos de sobre la faz de la tierra. He aquí, estoy con ira, lo mismo que mi pueblo. Habéis intentado asesinarnos, y nosotros solo hemos procurado defendernos. Mas he aquí, si intentáis de nuevo destruirnos, nosotros procuraremos destruiros a vosotros. Sí, y nos esforzaremos por obtener nuestra tierra, la tierra de nuestra primera herencia. Ahora concluyo mi epístola. Soy Moroni, uno de los jefes del pueblo de los nefitas. Y aconteció que al recibir a Moroni esta epístola se enojó, y escribió otra epístola a Moroni. Y estas son las palabras que escribió diciendo: Soy Amorón, rey de los lamanitas. Soy hermano de Amaliquía, a quien habéis asesinado. He aquí, vengaré su sangre sobre vosotros. Sí, y caeré sobre vosotros con mis ejércitos, porque no temo vuestras amenazas. Pues he aquí, vuestros padres agraviaron a sus hermanos al grado de robarles su derecho de gobernar cuando justamente les pertenecía. Mas he aquí, si entregáis vuestras armas y os sujetáis a que os gobiernen aquellos a quienes legítimamente pertenece el gobierno, entonces haré que mi pueblo abandone sus armas y deje de estar en guerra. He aquí, has proferido muchas amenazas contra mí y contra mi pueblo, mas he aquí, tus amenazas no nos intimidan. No obstante, con gusto concederé el canje de prisioneros de acuerdo con tu proposición, a fin de conservar mis provisiones para mis hombres de guerra, y emprenderemos una guerra que será sin fin, ya para subyugar a los nefitas a nuestra autoridad o exterminarlos para siempre. Y concerniente a ese Dios que, según dices, hemos rechazado, he aquí no conocemos a tal ser, ni vosotros tampoco, pero aun suponiendo que existiera semejante ser, bien puede ser que Él nos haya hecho a nosotros así como a vosotros. Y si es que hay un diablo y un infierno, he aquí, ¿no os enviará Él allí para vivir con mi hermano al cual habéis asesinado, de quien insinuáis que ha ido a tal lugar? Pero he aquí, estas cosas no importan. Soy Amorón, y soy descendiente de Zoram, aquel a quien vuestros padres obligaron y trajeron de Jerusalén. Y he aquí, soy un intrépido lamanita. He aquí, se ha emprendido esta guerra para vengar sus agravios y para mantener y obtener sus derechos al gobierno. Y concluyo mi epístola a Moroni. Capítulo 55. Moroni se niega a canjear prisioneros. Se induce a los guardias lamanitas a embriagarse y se libera a todos los prisioneros nefitas. Se toma la ciudad de Gid sin derramamiento de sangre. Y sucedió que cuando Moroni hubo recibido esta epístola, se enojó aún más, porque sabía que Amorón tenía un conocimiento perfecto de su fraude. Sí, sabía que Amorón sabía que no era una causa justa la que lo había llevado a emprender la guerra contra el pueblo de Nefi. Y dijo: He aquí, no canjearé prisioneros con Amorón, a menos que renuncie a su propósito, como le he expresado en mi epístola, porque no le permitiré que adquiera más poder del que ha conseguido. He aquí, conozco el lugar donde guardan los lamanitas a los de mi pueblo que han tomado prisioneros, y ya que Amorón no ha aceptado lo de mi epístola, he aquí le haré según mis palabras. Sí, sembraré muerte entre ellos hasta que pidan la paz. Y ocurrió que cuando Moroni hubo dicho estas palabras, hizo que se buscara entre sus hombres, por si acaso hallaba entre ellos a uno que fuera descendiente de Lamán. Y sucedió que encontraron a uno cuyo nombre era Lamán, y era uno de los siervos del rey que Amaliquía había asesinado. Y Moroni hizo que Lamán y un pequeño número de sus hombres fueran a los guardias que vigilaban a los nefitas. Y los nefitas estaban bajo custodia en la ciudad de Gid. Por lo tanto, Moroni designó a Lamán e hizo que lo acompañara un reducido número de hombres.
Y cuando anocheció, Lamán fue a los guardias que estaban vigilando a los nefitas, y he aquí, lo vieron venir y le gritaron, pero él les dijo, «No temáis, he aquí soy Lamanita. Nos hemos escapado de los nefitas y están dormidos, y he aquí hemos traído de su vino con nosotros». Y cuando los lamanitas oyeron estas palabras, lo recibieron con gozo y le dijeron, «Danos de tu vino para que bebamos. Nos alegramos de que hayas traído vino contigo, porque estamos cansados». Pero Lamán les dijo, «Guardemos nuestro vino hasta que salgamos a la batalla contra los nefitas». Pero estas palabras solo les estimularon sus deseos de beber del vino. Porque dijeron ellos, «Estamos cansados. Por tanto, bebamos del vino, y dentro de poco recibiremos nuestra ración de vino, la cual nos fortalecerá para salir contra los nefitas». Y Lamán les dijo, «Podéis hacer lo que bien os parezca». Y sucedió que bebieron del vino liberalmente, y les fue agradable al gusto. Por lo tanto bebieron más abundantemente, y era fuerte, pues se había preparado para que tuviera fuerza. Y aconteció que bebieron y se alegraron, y dentro de poco todos estaban ebrios. Y cuando Lamán y sus hombres vieron que todos estaban borrachos y durmiendo profundamente, se volvieron a Moroni y le refirieron todas las cosas que habían acontecido. Ahora bien, esto resultó de acuerdo con el proyecto de Moroni, y él había preparado a sus hombres con armas de guerra, y fue a la ciudad de Hid, mientras los lamanitas se hallaban profundamente dormidos y ebrios, y echaron armas de guerra a los prisioneros, de modo que todos quedaron armados, sí, hasta sus mujeres, y cuantos de sus niños eran capaces de manejar armas de guerra, cuando Moroni hubo armado a todos aquellos prisioneros, y se hizo todo esto en profundo silencio. Sin embargo, si hubieran despertado a los lamanitas, he aquí estaban borrachos y los nefitas los habrían podido matar. Mas he aquí, este no era el deseo de Moroni, pues no se deleitaba en el asesinato ni en el derramamiento de sangre, antes bien se deleitaba en salvar a su pueblo de la destrucción. Y por esta razón, para no incurrir en una injusticia, no quiso caer sobre los lamanitas en su borrachera y destruirlos. Pero había logrado sus deseos, pues había armado a los prisioneros nefitas que estaban dentro de las murallas de la ciudad, y los había habilitado para que tomaran posesión de aquellos sitios que estaban dentro de las murallas. Y entonces hizo que los hombres que estaban con él se apartaran a un paso de ellos y cercaran a los ejércitos lamanitas. Y he aquí, esto se hizo de noche, de modo que al despertar los lamanitas a la mañana siguiente, vieron que estaban cercados por los nefitas por fuera, y que por dentro sus prisioneros estaban armados. Y así vieron que los nefitas los tenían en su poder, y en estas circunstancias comprendieron que no era conveniente que pelearan contra los nefitas, de modo que sus capitanes en jefe les pidieron sus armas de guerra, y las llevaron y las echaron a los pies de los nefitas, pidiendo misericordia. Y he aquí, esto era lo que Moroni deseaba. Los hizo prisioneros de guerra y tomó posesión de la ciudad, e hizo libertar a todos los prisioneros nefitas. Y se unieron al ejército de Moroni, y lo reforzaron en gran manera. Y aconteció que hizo que los lamanitas, a quienes había hecho prisioneros, emprendieran la obra de reforzar las fortificaciones alrededor de la ciudad de Hid. Y sucedió que cuando hubo fortificado la ciudad de Hid conforme a sus deseos, hizo que sus prisioneros fuesen conducidos a la ciudad de Abundancia, y también resguardó esa ciudad con una fuerza sumamente poderosa. Y ocurrió que a pesar de todas las intrigas de los lamanitas, los nefitas retuvieron y protegieron a todos los prisioneros que habían tomado, y también conservaron todo el terreno y la ventaja que habían reconquistado. Y ocurrió que así empezaron otra vez los nefitas a triunfar y a recuperar sus derechos y sus privilegios. Muchas veces intentaron los lamanitas rodearlos de noche, pero en estas tentativas perdieron muchos prisioneros. Y muchas veces intentaron hacer beber de su vino a los nefitas, a fin de matarlos con veneno o por embriaguez. Pero he aquí, los nefitas no fueron lentos en acordarse del Señor su Dios en su hora de aflicción.
No podían hacerlos caer en sus trampas. Sí, no bebían de su vino sin que primero dieran de él a algunos de los prisioneros lamanitas. Y así tuvieron cuidado de no dejarse administrar veneno, porque si el vino envenenaba a un lamanita, también envenenaría a un nefita, y así hacían con todos sus licores. Y aconteció que llegó a ser preciso que Moroni hiciera preparativos para atacar la ciudad de Moriantón, pues he aquí, los lamanitas con su trabajo habían fortificado la ciudad de Moriantón de tal manera que se había convertido en una plaza sumamente fuerte, y continuamente estaban trayendo nuevas fuerzas a esa ciudad y también nuevos abastecimientos de provisiones. Y así concluyó el año 29 del gobierno de los jueces sobre el pueblo de Nefi. Capítulo 56. Elamán envía una epístola a Moroni en la que le relata el estado de la guerra con los lamanitas. Antipus y Elamán logran una gran victoria sobre los lamanitas. Los 2000 jóvenes bajo el mando de Elamán luchan con fuerza milagrosa y ninguno de ellos muere. Y sucedió que al principiar el año 30 del gobierno de los jueces, el segundo día del primer mes, Moroni recibió una epístola de Elamán en la que le relataba los asuntos del pueblo en aquella parte de la tierra. Y estas son las palabras que escribió diciendo: Mi muy amado hermano Moroni, tanto en el Señor como en las tribulaciones de nuestra guerra, he aquí, mi querido hermano, tengo algo que decirte concerniente a nuestra guerra en esta parte de la tierra. He aquí, 2000 de los hijos de aquellos hombres que Amón trajo de la tierra de Nefi, y ya estás enterado de que estos eran descendientes de Lamán, el hijo mayor de nuestro padre Lei, y no necesito repetirte concerniente a sus tradiciones ni a su incredulidad, pues tú sabes acerca de todas estas cosas. Por tanto, bástame decirte que 2000 de estos jóvenes han tomado sus armas de guerra y pidieron que yo fuese su jefe, y hemos salido para defender nuestro país. Y también sabes del convenio que hicieron sus padres, de que no tomarían las armas de guerra en contra de sus hermanos para derramar sangre. Mas en el año 26, cuando vieron nuestras aflicciones y tribulaciones que padecíamos por ellos, se hallaban a punto de violar el convenio que habían hecho y tomar sus armas de guerra en nuestra defensa. Pero yo no quise permitirles que violaran este convenio que habían hecho, creyendo que Dios nos fortalecería, de tal modo que no padeceríamos más por motivo de la observancia del juramento que habían hecho. Pero he aquí una cosa en la cual podemos regocijarnos mucho, porque sucedió que en el año 26 yo, Elamán, marché al frente de estos 2000 jóvenes hasta la ciudad de Judea para ayudar a Antipus, quien habías nombrado jefe sobre el pueblo en aquella parte de la tierra. E incorporé a mis 2000 hijos, porque son dignos de ser llamados hijos, al ejército de Antipus, y con esta fuerza él se regocijó en extremo. Pues he aquí, los lamanitas habían reducido su ejército, porque las fuerzas de ellos habían matado a un gran número de nuestros hombres, por lo cual tenemos motivo para lamentarnos. No obstante, podemos consolarnos en esto, que han muerto en la causa de su patria y de su Dios, sí, y son felices. Y los lamanitas también habían retenido a muchos prisioneros, todos los cuales son capitanes en jefe, porque a ningún otro han dejado con vida. Y suponemos que se hallan en este momento en la tierra de Nefi, si es que no los han matado. Y estas son las ciudades de las cuales los lamanitas se han posesionado, derramando la sangre de tantos de nuestros valientes hombres: la tierra de Manti o ciudad de Manti, y la ciudad de Seesrom, y la ciudad de Cumeni, y la ciudad de Antipara. Y estas son las ciudades que poseían cuando llegué a la ciudad de Judea, y hallé a Antipus y sus hombres trabajando con todas sus fuerzas para fortificar la ciudad. Sí, y se hallaban abatidos, tanto en el cuerpo como en el espíritu, porque habían combatido valientemente durante el día y trabajado de noche para conservar sus ciudades. Así que habían padecido grandes aflicciones de todas clases. Y ahora estaban resueltos a vencer en ese sitio o a morir. Por tanto, bien podrás imaginarte que esta pequeña fuerza que traje conmigo, sí, esos hijos míos, les proporcionó gran esperanza y mucho gozo.
Y aconteció que cuando los lamanitas vieron que Antipus había recibido más fuerzas para su ejército, se vieron obligados, por órdenes de Amorón, a no salir a la batalla contra la ciudad de Judea, ni contra nosotros. Y así el Señor nos favoreció, porque si nos hubieran acometido en nuestra debilidad, tal vez habrían destruido nuestro pequeño ejército, pero en esto fuimos preservados. Amorón les había mandado que conservaran aquellas ciudades que habían tomado, y así terminó el año 26, y a principios del año 27 nos habíamos preparado para la defensa, tanto nuestra ciudad como nosotros mismos. Y deseábamos que los lamanitas viniesen contra nosotros, porque no queríamos atacarlos en sus plazas fuertes. Y aconteció que mantuvimos espías en los alrededores, con objeto de reconocer los movimientos de los lamanitas, para que no nos pasaran de noche ni de día para lanzar un ataque contra nuestras otras ciudades que se hallaban al norte, porque sabíamos que en aquellas ciudades no eran suficientemente fuertes para hacerles frente. Por tanto, queríamos caer sobre su retaguardia, en caso de que pasaran junto a nosotros, y así acometerlos por la retaguardia al mismo tiempo que fuesen atacados por la vanguardia. Pensábamos que los podríamos vencer, mas he aquí, nos vimos frustrados en estos nuestros deseos. No se atrevían a pasar con todo su ejército por donde estábamos, ni se atrevían a pasar con parte de él, no fuese que no tuvieran la fuerza suficiente y cayeran. Ni tampoco se atrevían a marchar contra la ciudad de Saraemla, ni osaban atravesar los manantiales del río Sidón hacia la ciudad de Nefía. Y así, con sus fuerzas estaban resueltos a conservar las ciudades que habían tomado. Y ocurrió que en el segundo mes de este año, nos llegaron muchas provisiones de los padres de mis 2000 hijos. Y también nos fueron enviados 2000 hombres de la tierra de Saraemla. Y así quedamos prevenidos con 10,000 hombres, y provisiones para ellos y también para sus mujeres y sus hijos. Y los lamanitas, viendo que así de día en día nuestras fuerzas aumentaban, y que llegaban provisiones para nuestro sostén, empezaron a temer, y comenzaron a salir para ver si les era posible acabar con el suministro de provisiones y refuerzos que nos llegaba. Y cuando vimos que los lamanitas empezaban a inquietarse de esta manera, quisimos emplear contra ellos alguna estratagema. Por lo tanto, Antipus me dio la orden de salir con mis pequeños hijos hacia una ciudad inmediata, como si estuviéramos llevando provisiones allá. Y habíamos de pasar cerca de la ciudad de Antipara, como si fuéramos a la ciudad más allá, sobre las orillas del mar. Y sucedió que salimos, como si lleváramos nuestras provisiones, para ir a aquella ciudad. Y ocurrió que salió Antipus con parte de su ejército, dejando el resto para la defensa de la ciudad. Pero no salió hasta que yo hube partido con mi pequeño ejército, y me acerqué a la ciudad de Antipara. Y el ejército más fuerte de los lamanitas se hallaba apostado en la ciudad de Antipara, sí, el más numeroso. Y aconteció que cuando sus espías se lo hubieron informado, salieron con su ejército y marcharon contra nosotros. Y sucedió que huimos delante de ellos hacia el norte, y así llevamos en pos de nosotros al ejército más fuerte de los lamanitas. Sí, hasta una distancia considerable, de tal modo que cuando vieron al ejército de Antipus que los perseguía vigorosamente, no se volvieron ni a la derecha ni a la izquierda, sino que continuaron su marcha en línea recta tras de nosotros. Y suponemos que su intención era matarnos antes que Antipus los alcanzara, y esto para no ser rodeados por nuestros hombres. Y viendo Antipus nuestro peligro, aceleró la marcha de su ejército. Pero he aquí llegó la noche. Por tanto, ellos no nos alcanzaron, ni pudo Antipus alcanzarlos a ellos. Por lo tanto, acampamos durante la noche. Y aconteció que antes de rayar el alba, he aquí, ya venían los lamanitas detrás de nosotros. Ahora bien, no teníamos la fuerza suficiente para contender con ellos. Sí, yo no quise permitir que mis hijitos cayesen en sus manos. Por tanto, continuamos nuestra marcha y nos dirigimos hacia el desierto. Y ellos no se atrevían a volverse a la derecha ni a la izquierda por temor a quedar rodeados. Ni yo tampoco quería volverme a un lado ni al otro por miedo de que me alcanzaran y no pudiéramos sostenernos en contra de ellos, y nos mataran y se escaparan.
De modo que huimos por el desierto todo ese día hasta que obscureció. Y acaeció que nuevamente, al rayar el alba, vimos a los lamanitas encima de nosotros, y huimos delante de ellos. Pero aconteció que no nos habían perseguido gran distancia cuando hicieron alto, y era la mañana del tercer día del 7º mes. Y no sabíamos si los había alcanzado Antipus, pero dije a mis hombres: He aquí, no sabemos si se han detenido con objeto de que marchemos contra ellos para apresarnos en su trampa. Por lo tanto, ¿qué decís, hijos míos? ¿Queréis ir a combatirlos? Y te digo, mi amado hermano Moroni, que jamás había visto yo tan grande valor, no, ni aun entre todos los nefitas. Pues como yo siempre los había llamado hijos míos, pues eran todos muy jóvenes, he aquí me contestaron de esta manera: Padre, he aquí nuestro Dios está con nosotros y no nos dejará caer. Así pues, avancemos. No mataríamos a nuestros hermanos si nos dejasen en paz. Por tanto, avancemos, no sea que derroten al ejército de Antipus. Hasta entonces nunca habían combatido. No obstante, no temían la muerte, y estimaban más la libertad de sus padres que sus propias vidas. Sí, sus madres les habían enseñado que si no dudaban, Dios los libraría. Y me repitieron las palabras de sus madres, diciendo: No dudamos que nuestras madres lo sabían. Y aconteció que me volví con mis 2000 jóvenes contra esos lamanitas que nos habían perseguido. Y he aquí, los ejércitos de Antipus los habían alcanzado y había principiado una batalla terrible. Y el ejército de Antipus, fatigado de tan larga marcha en tan poco tiempo, estaba a punto de caer en manos de los lamanitas. Y si yo no hubiera vuelto con mis 2000, los lamanitas habrían logrado su propósito. Porque Antipus había caído por la espada, así como muchos de sus caudillos, por motivo de su fatiga ocasionada por la rapidez de su marcha. Por tanto, los hombres de Antipus, confusos por la muerte de sus caudillos, empezaron a ceder ante los lamanitas. Y sucedió que los lamanitas se animaron y comenzaron a perseguirlos. Y así los lamanitas estaban persiguiéndolos con gran vigor, cuando el Amán cayó sobre su retaguardia con sus 2000, y empezaron a matarlos en gran cantidad, al grado que todo el ejército de los lamanitas se detuvo y se volvió contra el Amán. Y cuando la gente de Antipus vio que los lamanitas habían vuelto, reconcentraron a sus hombres y otra vez acometieron la retaguardia de los lamanitas. Y aconteció entonces que nosotros, el pueblo de Nefi, la gente de Antipus y yo con mis 2000, rodeamos a los lamanitas y los matamos. Sí, al grado de que se vieron obligados a entregar sus armas y rendirse como prisioneros de guerra. Y aconteció que cuando se nos rindieron, he aquí, conté a aquellos jóvenes que habían combatido conmigo, temiendo que muchos de ellos hubiesen perdido la vida. Pero he aquí, para mi mayor alegría hallé que ni una sola alma había caído a tierra. Sí, y habían combatido como con la fuerza de Dios. Sí, nunca se había sabido que hombres combatieran con tan milagrosa fuerza. Y con tanto ímpetu cayeron sobre los lamanitas, que los llenaron de espanto. Y por esta razón los lamanitas se rindieron como prisioneros de guerra. Y como no teníamos lugar para nuestros prisioneros, a fin de vigilarlos para que no se los llevaran los ejércitos de los lamanitas, los enviamos por tanto a la tierra de Saraemla, y con ellos a una parte de los hombres de Antipus que no murieron. Y tomé al resto, y los incorporé con mis jóvenes amonitas, y marchamos de regreso a la ciudad de Judea. Capítulo 57. El Amán relata la toma de la ciudad de Antipara, la rendición de la ciudad de Cumeni y la defensa posterior de esta. Los jóvenes amonitas luchan con valentía. Todos son heridos, pero ninguno de ellos muere. Gid da un informe de la muerte y huida de los prisioneros lamanitas. Y aconteció que recibí una epístola del rey Amorón, en la que me decía que si yo le entregaba a los prisioneros de guerra que habíamos tomado, él nos entregaría la ciudad de Antipara. Pero envié una epístola al rey, de que estábamos seguros de que nuestras fuerzas eran suficientes para tomar la ciudad de Antipara con nuestras tropas.
y que con entregarle los prisioneros por esa ciudad nos consideraríamos imprudentes, y que solo entregaríamos nuestros prisioneros a canje de otros. Y Amorón rechazó mi epístola, porque no quería hacer el canje de prisioneros. Por lo tanto empezamos los preparativos para marchar contra la ciudad de Antipara. Pero la gente de Antipara abandonó la ciudad y huyó a las otras ciudades que poseían para fortificarlas, y de este modo la ciudad de Antipara cayó en nuestras manos. Y así concluyó el año 28 del gobierno de los jueces. Y sucedió que a principios del año 29 recibimos un abastecimiento de provisiones de la tierra de Zarahemla y sus alrededores, y también un refuerzo de 6,000 hombres para nuestro ejército, además de 60 de los hijos de los amonitas que habían llegado para unirse a sus hermanos, mi pequeña compañía de 2,000. Y he aquí, éramos fuertes, sí, y nos trajeron abundancia de provisiones. Y aconteció que era nuestro deseo trabar batalla con el ejército que estaba colocado para proteger la ciudad de Cumeni. Y he aquí, te manifestaré que no tardamos en realizar nuestro deseo. Sí, con nuestro fuerte ejército, o sea, con una parte de nuestro fuerte ejército, rodeamos la ciudad de Cumeni durante la noche, un poco antes que recibieran un abastecimiento de provisiones. Y ocurrió que estuvimos acampados alrededor de la ciudad durante varias noches, pero dormíamos sobre nuestras espadas y poníamos guardias, a fin de que los lamanitas no cayeran sobre nosotros durante la noche y nos mataran, cosa que intentaron muchas veces, pero cuantas veces lo intentaron se vertió su sangre. Llegaron por fin sus provisiones, y estaban ya a punto de entrar en la ciudad durante la noche, y en lugar de ser lamanitas, éramos nosotros los nefitas. Por tanto nos apoderamos de ellos y de sus provisiones. Y no obstante que los lamanitas quedaron privados de su sostén de esta manera, aún estaban resueltos a retener la ciudad. Por tanto, se hizo necesario que tomáramos aquellas provisiones y las enviáramos a Judea, y nuestros prisioneros a la tierra de Zarahemla. Y acaeció que no habían pasado muchos días, cuando los lamanitas empezaron a perder toda esperanza de recibir ayuda. Por tanto, entregaron la ciudad en nuestras manos, y así habíamos realizado nuestros proyectos de apoderarnos de la ciudad de Cumeni. Pero ocurrió que nuestros prisioneros eran tan numerosos, que a pesar de nuestro gran número, nos vimos obligados a emplear todas nuestras fuerzas para vigilarlos o quitarles la vida. Porque aquí se sublevaban en grandes números, y peleaban con piedras, con palos o cualquier cosa que llegara a sus manos, de modo que matamos a más de 2,000 de ellos después que se hubieron entregado como prisioneros de guerra. Por tanto, nos fue menester o quitarles la vida o custodiarlos espada en mano hasta la tierra de Zarahemla, y además nuestras provisiones apenas eran suficientes para nuestra propia gente, a pesar de lo que habíamos tomado de los lamanitas. Y en estas circunstancias críticas llegó a ser un asunto grave determinar concerniente a estos prisioneros de guerra. No obstante, determinamos enviarlos a la tierra de Zarahemla. Por tanto, escogimos una parte de nuestros hombres y les encargamos nuestros prisioneros para descender con ellos a la tierra de Zarahemla. Pero sucedió que volvieron a la mañana siguiente. Mas no les preguntamos acerca de los prisioneros, porque he aquí los lamanitas ya estaban sobre nosotros, y volvieron oportunamente para salvarnos de caer en manos de los lamanitas. Pues he aquí, Amorón había enviado en su auxilio un nuevo abastecimiento de provisiones y también un numeroso ejército. Y sucedió que los hombres que habíamos enviado con los prisioneros llegaron oportunamente para contenerlos cuando estaban a punto de vencernos. Pero he aquí, mi pequeña compañía de 2,060 combatió desesperadamente. Sí, se mantuvieron firmes ante los lamanitas e hicieron morir a cuantos se les oponían. Y mientras que el resto de nuestro ejército se encontraba a punto de ceder ante los lamanitas, he aquí, estos 2,060 permanecieron firmes e impávidos. Sí, y obedecieron y procuraron cumplir con exactitud toda orden. Sí, y les fue hecho según su fe. Y me acordé de las palabras que, según me dijeron, sus madres les habían enseñado. Y he aquí, es a estos, mis hijos, y a los hombres que habíamos elegido para escoltar a los prisioneros, a quienes debemos esta gran victoria, porque fueron ellos los que vencieron a los lamanitas. Por tanto,
los hicieron retroceder hasta la ciudad de Manti, y nosotros retuvimos nuestra ciudad de Cumeni, y no fuimos todos destruidos por la espada. No obstante, habíamos sufrido grandes bajas. Y aconteció que después de haber huido los lamanitas, inmediatamente di órdenes de que mis hombres que habían sido heridos fuesen recogidos de entre los muertos, e hice que les vendaran sus heridas. Y aconteció que 200 de mis 2060 se habían desmayado por la pérdida de sangre. Sin embargo, mediante la bondad de Dios, y para nuestro gran asombro, y también para el gozo de todo nuestro ejército, ni uno solo de ellos había perecido. Sí, y no hubo entre ellos uno solo que no hubiese recibido muchas heridas. Y su preservación fue asombrosa para todo nuestro ejército. Sí, que ellos hubiesen sido librados, mientras que hubo 1 millar de nuestros hermanos que fueron muertos. Y lo atribuimos con justicia al milagroso poder de Dios, por motivo de su extraordinaria fe en lo que se les había enseñado a creer, que había un Dios justo, y que todo aquel que no dudara sería preservado por su maravilloso poder. Esta, pues, fue la fe de aquellos de que he hablado. Son jóvenes, y sus mentes son firmes, y ponen su confianza en Dios continuamente. Y ocurrió que después de haber atendido a nuestros heridos, y de haber enterrado a nuestros muertos, y también a los muertos de los lamanitas, que eran muchos, he aquí, interrogamos a Hid concerniente a los prisioneros con los que habían empezado a descender a la tierra de Zaraemla. Y era Hid el capitán en jefe de la escolta que se había nombrado para custodiarlos hasta allá. Y estas son las palabras que Hid me dijo: He aquí, partimos para descender a la tierra de Zaraemla con nuestros prisioneros. Y aconteció que encontramos a los espías de nuestros ejércitos que habían sido enviados para vigilar el campamento de los lamanitas. Y nos gritaron diciendo: He aquí, los ejércitos de los lamanitas marchan hacia la ciudad de Cumeni, y he aquí, caerán sobre ellos, sí, y destruirán a nuestra gente. Y sucedió que nuestros prisioneros oyeron sus gritos, lo que hizo que cobraran ánimo, y se rebelaron contra nosotros. Y aconteció que por motivo de su rebelión, hicimos que nuestras espadas descendieran sobre ellos. Y ocurrió que se lanzaron en masa contra nuestras espadas, con lo cual resultó muerta la mayor parte de ellos. Y los demás se abrieron paso, y huyeron de nosotros. Y he aquí, cuando huyeron y no los pudimos alcanzar, emprendimos la marcha rápidamente hacia la ciudad de Cumeni, y he aquí, llegamos a tiempo para ayudar a nuestros hermanos a retener la ciudad. Y he aquí, nuevamente somos librados de las manos de nuestros enemigos, y bendito es el nombre de nuestro Dios, porque he aquí, Él es quien nos ha librado, sí, el que ha hecho esta gran cosa por nosotros. Y acaeció que cuando yo, el Amán, hube oído estas palabras de Hid, me llené de un gozo muy grande a causa de la bondad de Dios en protegernos para que no pereciéramos todos. Sí, y confío en que las almas de los que han muerto hayan entrado en el reposo de su Dios. Capítulo 58. Elamán, Hid y Teommer se apoderan de la ciudad de Manti por medio de un estratagema. Huyen los lamanitas. Los hijos del pueblo de Amón son preservados al defender firmemente su libertad y su fe. Y he aquí, aconteció que ahora nuestro siguiente objetivo era tomar la ciudad de Manti. Pero he aquí, no había manera de hacerles salir de la ciudad con nuestras pequeñas fuerzas, pues he aquí, se acordaban de lo que previamente les habíamos hecho. Por consiguiente, no podíamos engañarlos para que salieran de sus plazas fuertes. Y tan numerosos eran, mucho más que nuestro ejército, que no nos atrevíamos a atacarlos en sus plazas fuertes. Sí, y se hizo necesario que pusiéramos a nuestros hombres a defender aquellas partes de la tierra que habíamos recuperado de nuestras posesiones. De manera que fue menester esperar hasta que recibiéramos más refuerzos de la tierra de Zaraemla, y también un nuevo abastecimiento de provisiones. Y sucedió que envié una embajada al gobernador de nuestra tierra para darle a conocer las circunstancias de nuestro pueblo. Y ocurrió que esperamos para recibir provisiones y fuerzas de la tierra de Zaraemla.
Pero he aquí que esto nos benefició muy poco, porque los lamanitas también estaban recibiendo muchas fuerzas de día en día y también muchas provisiones, y tales eran nuestras circunstancias en esta época. Y los lamanitas salían en contra de nosotros de cuando en cuando, resueltos a destruirnos por estratagema. No obstante, no podíamos ir a la batalla contra ellos por motivo de sus refugios y sus plazas fuertes. Y sucedió que esperamos en estas difíciles circunstancias por el espacio de muchos meses, hasta que estábamos a punto de perecer por falta de alimentos. Pero acaeció que recibimos víveres, los cuales venían custodiados por un ejército de 2000 hombres para auxiliarnos. Y esta fue toda la ayuda que recibimos para defendernos nosotros mismos y a nuestro país, de caer en manos de nuestros enemigos. Sí, para contender contra un enemigo que era innumerable. Y la causa de estos aprietos nuestros, o sea, el motivo por el cual no nos mandaban más fuerzas, nosotros lo ignorábamos. Por tanto, nos afligimos y también nos llenamos de temor, no fuese que de algún modo los juicios de Dios descendieran sobre nuestra tierra para nuestra caída y entera destrucción. Por lo tanto, derramamos nuestras almas a Dios en oración, pidiéndole que nos fortaleciera y nos librara de las manos de nuestros enemigos. Sí, y que también nos diera la fuerza para retener nuestras ciudades, nuestras tierras y nuestras posesiones para el sostén de nuestro pueblo. Sí, y sucedió que el Señor nuestro Dios nos consoló con la seguridad de que nos libraría. Sí, de tal modo que habló paz a nuestras almas, y nos concedió una gran fe, e hizo que en Él pusiéramos la esperanza de nuestra liberación. Y cobramos ánimo con nuestro pequeño refuerzo que habíamos recibido, y se hizo fija en nosotros la determinación de vencer a nuestros enemigos, y preservar nuestras tierras y posesiones, nuestras esposas y nuestros hijos, y la causa de nuestra libertad. Y así avanzamos con toda nuestra fuerza contra los lamanitas que estaban en la ciudad de Manti, y plantamos nuestras tiendas por el lado del desierto que se hallaba cerca de la ciudad. Y sucedió que a la mañana siguiente, cuando los lamanitas vieron que estábamos a la orilla del desierto que se hallaba cerca de la ciudad, mandaron sus espías alrededor de nosotros para descubrir el número y la fuerza de nuestro ejército. Y aconteció que cuando vieron que no éramos muy fuertes según nuestro número, y temiendo que los aisláramos de sus provisiones, a menos que salieran a luchar contra nosotros y nos mataran, y suponiendo también que podrían destruirnos fácilmente con sus numerosas huestes, empezaron, por tanto, sus preparativos para salir a la batalla contra nosotros. Y cuando vimos que se estaban preparando para venir contra nosotros, he aquí, hice que Hid se escondiese en el desierto con un pequeño número de hombres, y que también Teomner y un pequeño número de hombres se ocultaran en el desierto. Y Hid y sus hombres estaban a la derecha y los otros a la izquierda. Y cuando se hubieron ocultado de esa manera, he aquí, yo permanecí con el resto de mi ejército, en el mismo lugar donde primeramente habíamos plantado nuestras tiendas, para la ocasión en que los lamanitas salieran a la batalla. Y aconteció que salieron los lamanitas con su numeroso ejército en contra de nosotros. Y cuando hubieron salido, y estaban a punto de caer sobre nosotros con la espada, hice que mis hombres, aquellos que estaban conmigo, retrocedieran hacia el desierto. Y sucedió que los lamanitas nos persiguieron con gran rapidez, porque estaban sumamente deseosos de alcanzarnos para matarnos. Por lo tanto, nos siguieron hasta el desierto, y pasamos por en medio de Hid y Teomner, de tal manera que los lamanitas no los descubrieron. Y aconteció que cuando hubieron pasado los lamanitas, o sea, cuando hubo pasado el ejército, Hid y Teomner salieron de donde estaban escondidos, y cortaron el paso a los espías lamanitas para que no volviesen a la ciudad. Y ocurrió que, habiéndolos aislado, corrieron a la ciudad y cayeron sobre los guardias que habían quedado para defender la ciudad, de tal manera que los destruyeron y ocuparon la ciudad. Y se logró esto porque los lamanitas permitieron que todo su ejército, salvo unos cuantos guardias,
se dejara llevar al desierto. Y ocurrió que por este medio Hid y Teomner se habían apoderado de sus plazas fuertes. Y aconteció que después de haber viajado mucho por el desierto, fijamos nuestro curso hacia la tierra de Saraemla. Y cuando los lamanitas vieron que iban marchando hacia la tierra de Saraemla, temieron en gran manera, no fuese que se tratara de un plan para llevarlos a la destrucción. Por tanto, empezaron a retroceder de nuevo al desierto, sí, por el mismo camino por el que habían venido. Y he aquí, llegó la noche y plantaron sus tiendas, porque los capitanes en jefe de los lamanitas habían supuesto que los nefitas estarían rendidos por motivo de su marcha, y pensando que habían perseguido a todo el ejército, ningún cuidado tenían concerniente a la ciudad de Manti. Y aconteció que al caer la noche, hice que mis hombres no durmieran, sino que emprendieran la marcha por otro camino hacia la tierra de Manti. Y debido a esta nuestra marcha nocturna, he aquí, cuando amaneció nos encontrábamos más allá de los lamanitas, de manera que llegamos antes que ellos a la ciudad de Manti. Y así sucedió que por medio de esta estratagema nos apoderamos de la ciudad de Manti sin la efusión de sangre. Y aconteció que cuando los ejércitos de los lamanitas se acercaron a la ciudad y vieron que estábamos preparados para resistirlos, se asombraron en extremo y les sobrevino un gran temor, a tal grado que huyeron al desierto. Sí, y acaeció que los ejércitos de los lamanitas huyeron de toda esta parte de la tierra. Pero he aquí, se han llevado consigo a muchas mujeres y niños. Y las ciudades que los lamanitas habían tomado, todas se hallan en esta ocasión en nuestro poder. Y nuestros padres, y nuestras mujeres y nuestros hijos están volviendo a sus casas, todos menos aquellos que los lamanitas han tomado presos y se han llevado. Mas he aquí, nuestros ejércitos son pequeños para retener tan gran número de ciudades y tan grandes posesiones. Mas he aquí, confiamos en nuestro Dios, que nos ha dado la victoria en esas tierras, a tal grado que hemos adquirido aquellas ciudades y tierras que eran nuestras. Ahora bien, no sabemos el motivo por el cual el gobierno no nos concede más fuerzas, ni estos hombres que han venido a nosotros saben por qué no hemos recibido mayores fuerzas. He aquí, no sabemos si habéis fracasado y os habéis llevado las fuerzas para esa parte de la tierra. Si así es, no es nuestro deseo murmurar. Mas si no es así, he aquí, tememos que haya alguna disensión en el gobierno, de modo que no mandan más hombres en nuestro auxilio, porque sabemos que son más numerosos que los que han enviado. Mas he aquí, no importa. Confiamos en que Dios nos librará, no obstante lo débiles que estén nuestros ejércitos. Sí, y nos librará de las manos de nuestros enemigos. He aquí, estamos en el año 29, en las postrimerías, y ocupamos nuestras tierras, y los lamanitas han huido a la tierra de Nefi. Y estos hijos del pueblo de Amón, de quienes he hablado tan favorablemente, están conmigo en la ciudad de Manti, y el Señor los ha sostenido, sí, y los ha librado de caer por la espada, a tal grado que ni uno solo de ellos ha muerto. Mas he aquí, han recibido muchas heridas, no obstante permanecen firmes en esa libertad con la que Dios los ha hecho libres, y son diligentes en acordarse del Señor su Dios de día en día, sí, se esfuerzan por obedecer sus estatutos y sus juicios y sus mandamientos continuamente, y su fe es fuerte en las profecías concernientes a lo que está por venir. Y ahora bien, mi amado hermano Moroni, que el Señor nuestro Dios, que nos ha redimido y nos ha hecho libres, te conserve continuamente en su presencia. Sí, y que favorezca a este pueblo, al grado de que tengáis éxito en posesionaros de todo lo que los lamanitas nos han quitado, que era para nuestro sostén. Y ahora, he aquí, concluyo mi epístola. Soy Elamán, hijo de Alma. Capítulo 59. Moroni pide a Paorán que refuerce los ejércitos de Elamán. Los lamanitas se apoderan de la ciudad de Nefía.
Moroni se irrita contra el gobierno. Y aconteció que en el año 30 del gobierno de los jueces sobre el pueblo de Nefi, después que Moroni hubo recibido y leído la epístola de Elamán, se regocijó en sumo grado por el bienestar, sí, el gran éxito que Elamán había tenido en apoderarse de las tierras que habían perdido. Sí, y lo dio a conocer a toda su gente, en toda la tierra que rodeaba la parte donde él se hallaba, para que se regocijaran también. Y sucedió que inmediatamente envió una epístola a Paorán, solicitando que hiciera reunir hombres para fortalecer a Elamán, o sea, los ejércitos de Elamán, de modo que éste pudiera fácilmente defender aquella parte del país que tan milagrosamente había logrado reconquistar. Y aconteció que cuando Moroni hubo enviado esta epístola a la tierra de Zaraemla, él empezó otra vez a idear un plan para conquistar el resto de las posesiones y ciudades que los lamanitas les habían quitado. Y sucedió que mientras Moroni así se estaba preparando para ir a la batalla contra los lamanitas, he aquí, el pueblo de Nefía, que se había congregado de la ciudad de Moroni, de la ciudad de Lei y de la ciudad de Moriantón, fue acometido por los lamanitas. Sí, incluso los que habían sido obligados a huir de la tierra de Manti y de las regiones inmediatas habían llegado y se habían unido a los lamanitas en esta parte de la tierra. Así que, siendo sumamente numerosos, y llegándoles refuerzos día tras día, avanzaron contra el pueblo de Nefía, por órdenes de Amorón, y empezaron a matarlos con extremada mortandad. Y eran tan numerosos sus ejércitos, que el resto del pueblo de Nefía se vio obligado a huir delante de ellos, y llegaron y se unieron al ejército de Moroni. Ahora bien, como Moroni había supuesto que mandarían hombres a la ciudad de Nefía para ayudar al pueblo a retener esa ciudad, y sabiendo que era más fácil impedir que la ciudad cayese en manos de los lamanitas que volvérsela a quitar, pensó que defenderían esa ciudad con facilidad. Por lo tanto, retuvo todas sus tropas para preservar los sitios que habían reconquistado. Y ahora bien, cuando vio Moroni que se había perdido la ciudad de Nefía, se apesadumbró en extremo, y empezó a dudar a causa de las maldades del pueblo, si no caerían en manos de sus hermanos. Y así sucedió con todos sus capitanes en jefe. También dudaron y se maravillaron a causa de las maldades del pueblo, y esto por razón de los triunfos de los lamanitas sobre ellos. Y sucedió que Moroni se irritó contra el gobierno a causa de su indiferencia en lo concerniente a la libertad de su país. Capítulo 60. Moroni se queja a Paorán de la negligencia del gobierno para con los ejércitos. El Señor permite que los justos sean muertos. Los nefitas deben usar todo su poder y medios para librarse de sus enemigos. Moroni amenaza luchar contra el gobierno a menos que se proporcione ayuda a sus ejércitos. Y sucedió que escribió otra vez al gobernador de la tierra, que era Paorán, y estas son las palabras que escribió, diciendo: He aquí, dirijo mi epístola a Paorán, de la ciudad de Zaraemla, el cual es el juez superior y gobernador de la tierra, y también a todos los que este pueblo ha elegido para gobernar y dirigir los asuntos de esta guerra. Porque he aquí, tengo algo que decirles por vía de reprobación. Pues he aquí, vosotros mismos sabéis que se os ha nombrado para reclutar hombres y armarlos con espadas y con cimitarras, y con todo género de armas de guerra de todas clases, y enviarlos contra los lamanitas en cualquier parte que invadiesen nuestra tierra. Y he aquí, os digo que yo mismo, y también mis hombres, así como Elamán y sus hombres, hemos padecido sumamente grandes sufrimientos, sí, aún hambre, sed, fatiga y aflicciones de toda clase. Mas he aquí, no murmuraríamos ni nos quejaríamos si esto fuera todo lo que hemos padecido. Mas he aquí, grande ha sido la matanza entre nuestro pueblo. Sí, miles han caído por la espada, mientras que pudo haber sido diferente
si hubieseis proporcionado a nuestros ejércitos suficiente fuerza y ayuda. Sí, grande ha sido vuestra negligencia para con nosotros. Y he aquí, ahora deseamos saber la causa de esta sumamente grande negligencia. Sí, deseamos conocer el motivo de vuestro estado insensible. ¿Creéis que podéis sentaros sobre vuestros tronos en un estado de insensible estupor, mientras vuestros enemigos están sembrando la muerte alrededor de vosotros? Sí, mientras asesinan a miles de vuestros hermanos. Sí, los mismos que han confiado en que les deis protección. Sí, que os han colocado en posición tal que podíais haberlos ayudado. Sí, podíais haberles enviado tropas para haberlos reforzado y haber salvado a miles de ellos de caer por la espada. Mas he aquí, esto no es todo. Les habéis negado vuestras provisiones a tal grado que muchos han combatido y dado sus vidas por motivo de su gran ansiedad que sentían por el bienestar de este pueblo. Sí, y lo han hecho cuando estaban a punto de perecer de hambre a causa de vuestra gran negligencia para con ellos. Y ahora bien, amados hermanos míos, porque deberíais ser amados, sí, y deberíais haberos preocupado más diligentemente por el bienestar y la libertad de los de este pueblo. Pero he aquí, los habéis descuidado, a tal grado que la sangre de miles de ellos descenderá sobre vuestra cabeza pidiendo venganza. Sí, porque conocidos le eran a Dios todos sus clamores y todos sus padecimientos. He aquí, ¿os imagináis que podríais sentaros en vuestros tronos, y que debido a la inmensa bondad de Dios, vosotros podríais no hacer nada y Él os libraría? He aquí, si habéis supuesto esto, lo habéis hecho en vano. ¿Suponéis que por haber sido muertos tantos de vuestros hermanos, ha sido a causa de su iniquidad? Os digo que si habéis supuesto esto, habéis supuesto en vano. Porque os digo, hay muchos que han caído por la espada, y he aquí, es para vuestra condenación. Porque el Señor permite que los justos sean muertos para que su justicia y juicio sobrevengan a los malos. Por tanto, no debéis suponer que se pierden los justos porque los matan, mas he aquí, entran en el reposo del Señor su Dios. Y he aquí, os digo que mucho temo que los castigos de Dios desciendan sobre este pueblo por razón de su extremada desidia. Sí, por la desidia de nuestro gobierno y su extremada negligencia para con sus hermanos. Sí, para con los que han perecido. Porque si no hubiera sido por la perversidad que comenzó primeramente por los que están a la cabeza, habríamos resistido a nuestros enemigos, y así no hubieran logrado poder sobre nosotros. Sí, de no haber sido por la guerra que surgió entre nosotros. Sí, si no hubiese sido por esos realistas que causaron tanta efusión de sangre entre nosotros mismos. Sí, si cuando estábamos contendiendo entre nosotros mismos, hubiésemos unido nuestras fuerzas como previamente lo hemos hecho. Sí, de no haber sido por ese anhelo de poder y autoridad que sobre nosotros tuvieron esos realistas. Si hubiesen sido fieles a la causa de nuestra libertad y se hubiesen unido a nosotros y salido en contra de nuestros enemigos, en lugar de alzar sus espadas contra nosotros, que fue la causa de tanta efusión de sangre entre nosotros. Sí, si hubiésemos avanzado contra ellos con la fuerza del Señor, habríamos dispersado a nuestros enemigos, porque se habría efectuado según el cumplimiento de la palabra de Él. Mas he aquí, ahora los lamanitas vienen sobre nosotros, apoderándose de nuestras tierras y asesinando a nuestro pueblo con la espada. Sí, a nuestras mujeres y a nuestros hijos, y también se los están llevando cautivos, haciéndoles padecer aflicciones de todas clases, y esto a causa de la gran perversidad de aquellos que aspiran al poder y a la autoridad. Sí, esos realistas. Pero, ¿por qué he de extenderme tanto concerniente a este asunto? Porque no sabemos si a lo mejor vosotros mismos estáis ambicionando la autoridad. No sabemos si a lo mejor vosotros mismos sois traidores a vuestro país.
¿O es que nos habéis desatendido porque os halláis en el centro de nuestro país y estáis rodeados de seguridad, por lo que no hacéis que se nos manden alimentos, así como hombres, para fortalecer nuestros ejércitos? ¿Os habéis olvidado de los mandamientos del Señor vuestro Dios? Sí, ¿habéis olvidado la cautividad de nuestros padres? ¿Habéis olvidado las muchas veces que hemos sido librados de las manos de nuestros enemigos? ¿O suponéis que el Señor aún nos librará mientras nosotros nos sentamos sobre nuestros tronos sin hacer uso de los medios que el Señor ha dispuesto para nosotros? Sí. ¿Os sentaréis ociosos mientras os rodean millares? Sí, decenas de millares que también se sientan ociosos, mientras que alrededor, en las fronteras del país, millares están cayendo por la espada, sí, heridos y sangrientos. ¿Os suponéis que Dios os tendrá por inocentes mientras os sentáis inertes y presenciáis estas cosas? He aquí, os digo que no. Ahora bien, quisiera que recordaseis que Dios ha dicho que lo interior del vaso se ha de limpiar primero, y entonces lo exterior se limpiará también. Y a menos que os arrepintáis de lo que habéis hecho, y empecéis a ser diligentes, y nos enviéis víveres y hombres, y también a Elamán, para que él conserve las partes de nuestro país que ha reconquistado, y para que nosotros también reconquistemos el resto de nuestras posesiones en estas partes, he aquí, será conveniente que no luchemos más contra los lamanitas hasta que primero hayamos limpiado lo interior de nuestro vaso, sí, la gran cabeza de nuestro gobierno. Y a menos que aceptéis mi epístola, y declaréis y me manifestéis un espíritu verdadero de libertad, y os esforcéis por fortalecer y reforzar nuestros ejércitos, y les suministréis alimentos para su manutención, he aquí, dejaré parte de mis hombres libres para preservar esta parte de nuestra tierra, y los encomendaré a la fuerza y las bendiciones de Dios, para que ningún otro poder obre contra ellos, y esto por motivo de su gran fe y de su paciencia en sus tribulaciones. Y vendré a vosotros, y si hubiere entre vosotros quien aspirare a la libertad, sí, aun cuando quede siquiera una chispa de libertad, he aquí, instigaré insurrecciones entre vosotros, hasta que aquellos que quieren usurpar el poder y la autoridad dejen de existir. Sí, he aquí, no temo ni vuestro poder ni vuestra autoridad, sino es mi Dios a quien yo temo. Y es de acuerdo con sus mandamientos que yo tomo mi espada para defender la causa de mi país. Y es por motivo de vuestra iniquidad que hemos sufrido tantas pérdidas. He aquí, ya es tiempo. Sí, la hora está cerca, en que salvo que os afanéis por la defensa de vuestro país y de vuestros pequeñitos, la espada de la justicia ya se cierne sobre vosotros. Sí, y caerá sobre vosotros, y os visitará hasta vuestra completa destrucción. He aquí, espero ayuda de vosotros, y a menos que nos suministréis auxilio, he aquí, vengo contra vosotros, sí, en la tierra de Zaraemla, y os heriré con la espada al grado de que no tendréis más poder para impedir el progreso de este pueblo en la causa de nuestra libertad. Pues he aquí, el Señor no consentirá que viváis y aumentéis en vuestras iniquidades para destruir a su justo pueblo. He aquí, podéis suponer que el Señor os preservará a vosotros y vendrá a juicio contra los lamanitas, cuando han sido las tradiciones de sus padres lo que ha provocado su odio. Sí, y lo han intensificado aquellos disidentes que se han separado de nosotros, mientras que vuestra iniquidad proviene de vuestro amor por la gloria y las vanidades del mundo. Sabéis que transgredís las leyes de Dios, y sabéis que las holláis con vuestros pies. He aquí, el Señor me dice, si los que habéis nombrado gobernadores no se arrepienten de sus pecados e iniquidades, iréis a la batalla contra ellos. Y he aquí, yo, Moroni, estoy obligado, según el convenio que he hecho, de obedecer los mandamientos de mi Dios. Por lo tanto, quisiera que os sujetaseis a la palabra de Dios y me enviaseis rápidamente de vuestras provisiones y de vuestros hombres, y también a Elamán. Y he aquí, si no lo hacéis así, marcharé al instante hacia vosotros,
porque Dios no permitirá que perezcamos de hambre. Por tanto, Él nos dará de vuestros alimentos, aunque tenga que ser a fuerza de espada. Mirad, pues, que cumpláis la palabra de Dios. He aquí, soy Moroni, vuestro capitán en jefe. No busco poder, sino que trato de abatirlo. No busco los honores del mundo, sino la gloria de mi Dios y la libertad y el bienestar de mi país. Y así concluyo mi epístola.